Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema bastante complejo que viene de la Corte Penal Internacional. Sí, la CPI. Nos habéis mandado un montón de artículos sobre las órdenes de arresto que ha emitido. Y bueno, Y ahí está la que cortar. estamos aquí para analizarlo todo con vosotros, Desde luego. para poneros al día. Lo que más llama la atención es que es la primera vez que la CPI acusa a un líder de una nación democrática, Ya, respaldada por Occidente, de crímenes de guerra y de lesa humanidad. es un bombazo. Vamos. Sin precedentes total. Y está generando muchísima repercusión a nivel mundial. Muchísima. Vamos a ver qué tenemos aquí. La CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Déjame Netanyahu. el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, Y el líder militar de Hamas. Mohammed Deifes. Efectivamente, para entender la magnitud de esto, tenemos que mirar las acusaciones Claro. que se les imputan. A ver. Netanyahu y Gallant están acusados de restringir la ayuda humanitaria y atacar a civiles en Gaza durante la operación militar de Israel allí. Y Deif se enfrenta a cargos por crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato y tortura. Supuestamente cometidos durante los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado. Madre mía. Exacto. La CPI afirma tener motivos razonables para creer estas acusaciones. Claro. Pero ojo, Sí. es fundamental recordar que estas son solo acusaciones. Claro. Y los individuos nombrados en las órdenes se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Claro, quizás algunos oyentes se pregunten cómo es que la CPI se mete en esto. Buena pregunta. Bueno, pues es un tribunal de última instancia que interviene cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren procesar crímenes internacionales graves. Precisamente, y este caso en concreto pone realmente a prueba la capacidad de la CPI para actuar de manera independiente Y a la presión geopolítica. para ponernos en contexto, recordemos lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Sí. Hamas lanzó un ataque masivo contra Israel que resultó en la muerte de 1.200 personas. Y el secuestro de 250. E Israel respondió rápidamente con una operación militar en Gaza. Claro. Esta operación lamentablemente causó un gran número de víctimas civiles. Según los artículos que nos habéis mandado, la CPU acusa específicamente a Netanyahu y Gallant de privar intencionalmente a la población civil de Gaza de artículos indispensables para su supervivencia. Exacto. Hablamos de cosas básicas como comida, agua, medicinas, combustible y electricidad. Y este bloqueo, como lo llama la CPI, supuestamente tuvo consecuencias devastadoras. Devastadoras. Hablamos de muertes de civiles, incluidos niños, por desnutrición y deshidratación. Madre mía. El tribunal también dice que el ejército israelí dirigió ataques intencionalmente contra civiles en Gaza. Y no olvidemos que la CPI no tiene un cuerpo policial propio. Claro. Su poder reside en la cooperación de los Estados miembros, lo cual es inestable en este caso. Ya. Esto significa que la ejecución de las órdenes es incierta, lo que pone de manifiesto una debilidad clave de la CPI. Desde luego es un tema muy delicado y en el otro lado del conflicto, La CPI acusa a Deifes de actos realmente horribles: asesinato, exterminio, tortura y violencia sexual. Así es, el tribunal sostiene que estos crímenes de lesa humanidad fueron parte de un ataque generalizado y sistemático orquestado por Hamas contra la población civil de Israel durante los ataques del 7 de octubre. Entonces, estas órdenes de arresto realmente llevarán a que Netanyahu, Gallant y Deifes sean detenidos. Ahí es donde las cosas se complican. Como decía la CPI, depende de sus estados miembros para llevar a cabo esos arrestos. Y aquí está el problema. Israel y su firme aliado Estados Unidos no son miembros de la CPI. Entonces, existe la posibilidad real de que estas órdenes no se ejecuten. Sin duda es una posibilidad. La capacidad de la CPI para actuar depende de la cooperación de sus estados miembros. Y hablando de Estados miembros, la respuesta global a estas órdenes de arresto parece estar bastante dividida. Totalmente, estamos viendo una clara división entre los países que apoyan la decisión de la CPI y los que se oponen. Por ejemplo, Estados Unidos se ha pronunciado enérgicamente en contra de las órdenes de arresto. el presidente Biden condenó la decisión de la CPI y expresó su inquebrantable apoyo a Israel. Mientras tanto, varios países, incluidos los de la Unión Europea, Turquía, Colombia, Jordania y Sudáfrica, han expresado su apoyo a la medida de la CPI. ¿Ya? También estamos viendo grupos de derechos humanos que se unen a la decisión. Es fascinante ver cómo los distintos países están gestionando esta situación. Algunos ya han declarado su voluntad o falta de ella para arrestar a Netanyahu si pisa su territorio. Cierto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por ejemplo, ha desafiado abiertamente la orden de la CPI e incluso ha invitado a Netanyahu a visitar Hungría. En cambio, Italia parece estar lidiando con una respuesta más matizada. Estamos viendo declaraciones contradictorias de los líderes italianos. Sí. Algunos sugieren que Italia estaría obligada a arrestar a Netanyahu, mientras que otros parecen más inclinados a darle la bienvenida.
Estas reacciones divergentes ponen de manifiesto las complejidades legales y políticas que rodean la decisión de la CPI. Totalmente. Es un territorio inexplorado y la comunidad internacional está intentando averiguar cómo proceder. Es como si todo el mundo estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de equilibrar sus relaciones con Israel, su compromiso con el derecho internacional y sus propias consideraciones políticas internas. Exactamente. Esta situación ha sacado a la luz las líneas divisorias en el sistema internacional, destacando la tensión inherente entre la soberanía nacional y la justicia internacional. Y no solo los gobiernos están lidiando con esto, también estamos viendo respuestas apasionadas de personas de todo el mundo, tanto a favor como en contra de la decisión de la CPI. Este caso se ha convertido en un pararrayos, encendiendo debates sobre el papel de la CPI, los límites del derecho internacional y las complejas realidades del conflicto israelí-palestino. Sin duda hay mucho que digerir esto. Eso es mucho más que una simple cuestión legal. Tiene el potencial de sacudir las relaciones internacionales y redefinir cómo vemos la rendición de cuentas a escala global. Es como ver una partida de ajedrez de alto riesgo desarrollarse en tiempo real. Cada movimiento tiene el potencial de alterar todo el panorama geopolítico. Vale, centrémonos un momento en las complejidades legales, dado que Israel no es miembro de la CPI, pueden simplemente ignorar estas órdenes. Bueno, legalmente hablando, Israel no está obligado por las decisiones de la CPI. Sin embargo, ignorar estas órdenes podría tener consecuencias diplomáticas significativas. Ya veo. Podría tensar las relaciones de Israel con los países que apoyan a la CPI y potencialmente llevar a restricciones de viaje para sus líderes. Entonces, aunque no están legalmente obligados a cumplir, todavía hay mucho en juego para Israel. Por supuesto, la decisión del tribunal ha puesto a Israel en una posición difícil, obligándolo a sopesar las ramificaciones legales, políticas y diplomáticas de su respuesta. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo podría afectar esta situación su firme apoyo a Israel? Estados Unidos ha sido históricamente un crítico acérrimo de la CPI y su oposición a estas órdenes es probable que envalentone el desafío de Israel. Estados Unidos también podría utilizar su considerable influencia para proteger a Israel de posibles repercusiones. Entonces, la postura de Estados Unidos podría potencialmente socavar la autoridad de la CPI y animar a otros países a ignorar tus decisiones. Es una posibilidad que vale la pena considerar. Las acciones de Estados Unidos en este caso podrían sentar un precedente para futuras interacciones entre las naciones y la CPI, debilitando potencialmente su capacidad para responsabilizar a los actores poderosos. Parece que estamos al borde de algo realmente significativo. Esta situación tiene el potencial de remodelar el orden legal internacional y redefinir los límites de la justicia global. Es un momento crucial. El mundo está observando para ver cómo se desarrolla esto y qué significa para el futuro del derecho internacional y la rendición de cuentas. Y para el futuro del conflicto israelí-palestino. Sí. Esta situación ciertamente ha añadido otra capa de complejidad a una situación ya de por sí increíblemente difícil. Sin duda, la decisión de la CPI ha inyectado nueva energía al conflicto, lo que podría dificultar aún más la búsqueda de una solución pacífica. Parece que acabamos de empezar a arañar la superficie de esta intrincada red de implicaciones legales, políticas y diplomáticas. Ciertamente hemos sentado las bases para comprender a los actores clave y lo que está en juego. Y en la próxima parte de nuestra inmersión profunda, exploraremos algunas de las reacciones específicas de países de todo el mundo. Y analizaremos cómo esta situación podría afectar al futuro de la CPI en el escenario mundial. Va a ser un viaje fascinante y nos alegra que nos acompañéis en él. Estupendo, pues nada, nos vemos en la siguiente parte de esta inmersión. Hasta luego. Bueno, ¿por dónde empezamos a desenredar esta intrincada red de reacciones? Empecemos por la Unión Europea. Buen punto de partida. Son un actor importante en el escenario internacional y también firmes defensores de la CPI. Efectivamente. Y como mencionamos antes, Josep Borrell, el jefe de política exterior de la UE, ha insistido en la necesidad de respetar y aplicar la decisión del tribunal. Pero parece que hay cierto debate interno dentro de la UE sobre cómo hacerlo exactamente. Lo hay. Algunos países, como los Países Bajos, han adoptado una línea dura, afirmando inequívocamente que arrestarían a Netanyahu si entrara en su territorio. Otros parecen estar adoptando un enfoque más cauteloso. Francia, por ejemplo, ha evitado hacer compromisos firmes, calificándolo de situación legalmente compleja. Entiendo. Es un delicado acto de equilibrio para esos países. Quieren mantener su compromiso con la CPI, pero tampoco quieren poner en peligro sus relaciones con Israel. Y luego tenemos a Hungría, que va en una dirección completamente diferente. Sí, Víktor Orbán. Nunca ha sido alguien que rehúya la controversia. Su desafío abierto al orden de la CPI y su invitación a Netanyahu a visitar Hungría es una jugada audaz. Sin duda es una piedra en el camino.
Será interesante ver cómo responde la UE a este desafío abierto de uno de sus propios miembros. Podría crear serias tensiones dentro del bloque. La postura de Orbán podría envalentonar a otros países escépticos de la CPI, socavando potencialmente su autoridad. Es una verdadera prueba del compromiso de la UE con el derecho internacional y de su capacidad para actuar con cohesión en el escenario mundial. Y hablando de pruebas, esta situación también es una prueba importante para la propia CPI. ¿En qué sentido? Bueno, la CPI siempre se ha enfrentado a críticas por su percibida parcialidad contra los países africanos. Es cierto, la mayoría de las investigaciones de la CPI se han centrado en situaciones en África, lo que ha llevado a algunos a acusarla de ser una herramienta del imperialismo occidental. Exactamente. Y ahora con las órdenes de arresto contra Netanyahu, la CPI se enfrenta a acusaciones de aplicar un doble rasero. Algunos incluso argumentan que centrarse en Netanyahu distrae de los crímenes de Hamas. ¿Qué opina de ese argumento? Es un punto de vista que sin duda está presente en el debate. La selección de casos de la CPI siempre ha sido un tema delicado, y este caso no es una excepción. Es una situación sin salida para el tribunal. Si no investiga figuras poderosas como Netanyahu, se le acusa de ser ineficaz. Pero cuando aborda un caso de tan alto perfil, se le acusa de tener motivaciones políticas. Esto pone de manifiesto los desafíos inherentes a cualquier intento de crear un sistema de justicia internacional verdaderamente imparcial. La CPI navega constantemente por un campo minado de intereses contrapuestos y presiones políticas. Y este caso ciertamente ha puesto de manifiesto esas presiones. Es como una lupa que revela las fallas en el ordenamiento jurídico internacional. Precisamente, esta situación ha obligado a los países a enfrentarse a verdades incómodas sobre su propio compromiso con el derecho internacional y los límites de su influencia a escala global. Esta situación realmente pone de relieve la tensión entre la soberanía nacional y el derecho internacional. Me hace replantearme cómo funciona realmente la justicia global. Es una observación muy interesante. Y efectivamente este caso nos obliga a reflexionar sobre las complejas relaciones entre los estados y las instituciones internacionales. Y no son solo los gobiernos los que se enfrentan a estos problemas. También está afectando a la gente de a pie, especialmente a aquellos que se han visto directamente afectados por el conflicto israelí-palestino. Estamos viendo una amplia gama de reacciones de personas de todo el mundo. Algunos ven la decisión de la CPI como una victoria para la justicia, una señal de que incluso los líderes poderosos pueden rendir cuentas por sus actos. Sí. Otros lo ven como un ataque político a Israel, un intento de deslegitimar al país y su derecho a la autodefensa. Sí. Y dentro de Israel y Palestina hay profundas divisiones sobre la medida de la CPI. Algunos palestinos acogen las órdenes como un paso hacia la rendición de cuentas por el sufrimiento que han soportado. Mientras que algunos israelíes lo ven como una traición, una señal de que la comunidad internacional está atacando injustamente a su país. Este caso ha tocado fibras sensibles y agravios históricos, lo que hace aún más difícil encontrar un terreno común. Es un recordatorio de que la búsqueda de la justicia rara vez es sencilla, especialmente en un conflicto tan complejo y cargado emocionalmente como este. Y las ramificaciones de este caso se extienden mucho más allá de las implicaciones legales y políticas inmediatas. ¿En qué sentido? Bueno, podría tener un efecto dominó en otros conflictos en todo el mundo, potencialmente envalentonando a otros tribunales y organismos internacionales para perseguir casos contra figuras poderosas. Es como si se hubiera sentado un precedente abriendo la puerta a una mayor rendición de cuentas a escala global. Y también podría llevar a una reevaluación del papel de la propia CPI. ¿De qué manera? Bueno, algunos argumentan que este caso demuestra las limitaciones de la CPI, su incapacidad para hacer cumplir realmente sus decisiones sin la cooperación de los estados poderosos. Bien. Y esto podría, en última instancia, debilitar la autoridad del tribunal y disuadirlo de perseguir casos similares en el futuro. Claro. Otros, sin embargo, ven esto como un paso necesario en la evolución de la justicia internacional. Argumentan que la voluntad de la CPI de perseguir casos contra todos los actores independientemente de su poder o influencia es esencial para su credibilidad y legitimidad. Es un debate fascinante, que va al corazón del propósito de la CPI y su lugar en el sistema internacional. Y es un debate que probablemente continuará durante años. De acuerdo, hemos cubierto la UE, los EU, la propia CPI y las reacciones globales. ¿Hay otros actores o perspectivas clave que debamos considerar? Sí, hay un par de ángulos más que vale la pena explorar. En primer lugar, veamos las reacciones de otros países de Oriente Medio. De acuerdo, ¿qué estamos viendo allí? Es una mezcla. Algunos países como Jordania y Turquía han expresado su apoyo a la decisión de la CPI, mientras que otros han guardado silencio. ¿Por qué el silencio? ¿Dudan en tomar partido? Es posible. El conflicto israelí-palestino es un tema delicado en la región y muchos países son reacios a verse arrastrados a la refriega. Puede que estén intentando encontrar un delicado equilibrio entre sus propios intereses y sus relaciones tanto con Israel como con Palestina. Es como si estuvieran intentando caminar por la cuerda floja.
evitando cualquier paso en falso que pueda desestabilizar la región o poner en peligro su propia seguridad. Exactamente. Es un recordatorio de que esta situación se está desarrollando en un contexto de complejas dinámicas geopolíticas y tensiones históricas. Y más allá de Oriente Medio. También estamos viendo reacciones de países de África, Asia y América Latina. Algunos gobiernos han expresado su apoyo a la decisión de la CPI, mientras que otros la han condenado. Parece que no hay un consenso claro sobre esta cuestión dentro de la comunidad internacional. Así es. Este caso ha puesto de manifiesto profundas divisiones, revelando los retos de lograr una respuesta unificada a complejas cuestiones jurídicas internacionales. Es un recordatorio de que el mundo no es una entidad monolítica. Hay diversas perspectivas, intereses, contrapuestos y agravios históricos que configuran la forma en que los países reaccionan a situaciones como esta. Y navegar por estas complejidades no es tarea fácil. Requiere diplomacia, una cuidadosa consideración de las consecuencias a largo plazo y la voluntad de entablar un diálogo incluso con quienes tienen puntos de vista opuestos. De acuerdo, hemos hablado de las reacciones de los gobiernos. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo están respondiendo los ciudadanos de a pie de todo el mundo a esta situación? Bueno, como era de esperar, hay una gran variedad de opiniones. Las redes sociales están llenas de discusiones, debates e incluso protestas. Me lo imagino. Es un caso de tan alto perfil y con implicaciones tan amplias. Exactamente. Ha desencadenado una conversación global sobre la naturaleza de la justicia, los límites del derecho internacional y la responsabilidad de los individuos en posiciones de poder. ¿Y cómo se está desarrollando esa conversación? Es un complejo tapiz de puntos de vista. Algunas personas aplauden la decisión de la CPI considerándolo un momento histórico para la justicia internacional. Creen que nadie, independientemente de su posición o poder, debe estar por encima de la ley. Es un sentimiento poderoso. Habla del deseo de un orden mundial más justo y equitativo. Por supuesto. Y para muchos este caso representa un rayo de esperanza, una señal de que la comunidad internacional está tomando medidas para responsabilizar a los autores de atrocidades. Pero imagino que también hay mucha resistencia a la decisión de la CPI. La Shark. Algunas personas se oponen vehementemente a las órdenes de arresto, argumentando que tienen motivaciones políticas y que se dirigen injustamente contra Israel Krim, que la CPI se está excediendo en su mandato y que está interfiriendo en asuntos que deben dejarse en manos de los estados soberanos. Es un choque de perspectivas, una batalla sobre la propia definición de justicia y el papel de las instituciones internacionales. Y es un debate que probablemente continuará mucho después de que hayan concluido los procedimientos legales inmediatos. Este caso ha tocado una fibra sensible, encendiendo pasiones y exponiendo profundas divisiones dentro de las sociedades y entre ellas. Es un recordatorio de que la justicia no es un concepto estático, sino más bien una conversación continua, un proceso de reevaluación constante de nuestros valores y nuestra comprensión del bien y del mal. Y esa conversación es esencial incluso cuando es difícil, incluso cuando desafía nuestras suposiciones y nos hace sentir incómodos. Porque es a través de estas conversaciones, a través de esta lucha por encontrar un terreno común, como nos acercamos a un mundo más justo y equitativo. Muy bien, vamos a profundizar en algunas de las grandes y espinosas preguntas que plantea este caso. Me parece bien. Empezando por, ¿qué pasará con estas órdenes de arresto? Sí, ¿cuáles son los pasos prácticos? No es que la CPI tenga su propio equipo SWAT para derribar puertas y hacer arrestos. Jacarado, tienes razón al señalar eso. ¿No? La CPI depende totalmente de la cooperación de sus estados miembros. Así que en teoría, si Netanyahu viaja a, digamos, Alemania, las autoridades alemanas estarían obligadas a arrestarlo. Pero ya hemos visto a países como Hungría decir básicamente, CPI no puedes decirnos lo que tenemos que hacer. Ese desafío crea un verdadero dilema. Socava la autoridad de la CPI y podría animar a otros países a ignorar también las órdenes. Es una prueba para todo el sistema. Vale, así que legalmente es complicado. ¿Y qué hay de las consecuencias políticas? ¿Cómo podría esto afectar a las relaciones de Israel en el escenario mundial? Sin duda es una tensión. La enérgica condena de la CPI por parte de Estados Unidos es un factor importante que proporciona cobertura política a Israel. Pero muchos países europeos se encuentran en una situación difícil. Porque son aliados de Israel y miembros de la CPI. Exactamente. Tendrán que andar con cuidado. Desairar públicamente a la CPI supone el riesgo de dañar su propio compromiso con el derecho internacional. Pero enemistarse con Israel también tiene consecuencias. Esta situación obliga a las naciones a tomar decisiones difíciles, sopesando su compromiso con el derecho internacional con sus intereses estratégicos. Es un juego diplomático de alto riesgo. Totalmente. Esta situación echa leña al fuego de los ya acalorados debates sobre el papel de la CPI. Claro. Los críticos argumentan que es parcial e ineficaz y socava la soberanía nacional. Sus partidarios dicen que es vital para exigir responsabilidades a los poderosos, aunque sea de forma imperfecta.
Este caso podría convertirse en un punto de inflexión, ya sea reforzando la legitimidad de la CPI o acelerando su declive, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Aquí hay una idea. ¿Podría esto, irónicamente, hacer que la paz entre Israel y Palestina sea más difícil? Eso es contraintuitivo. Explícalo. Bueno, algunos argumentan que al presentar cargos la CPI endurece las posiciones. Netanyahu puede ahora afirmar que está siendo atacado, injustamente ganando apoyo a nivel nacional. En el lado palestino, algunos podrían ver las negociaciones como inútiles si creen que se hará justicia a través de la CPI. Así que podría ser que el compromiso fuera menos atractivo para ambas partes. Potencialmente pone de manifiesto una tensión la búsqueda de la justicia legal frente al proceso desordenado y a menudo moralmente ambiguo de las soluciones políticas. No hay respuestas fáciles ahí. Dando un paso atrás, ¿qué dice todo esto sobre la idea de la justicia global en 2024? ¿Es solo una ilusión? Esa es la gran pregunta. Este caso expone los límites del derecho internacional. La CPI no tiene ejército. Depende de la voluntad política que a menudo falta cuando hay poderosos intereses en juego. Entonces es todo simbólico. Una carta con palabras enérgicas que nadie tiene que seguir realmente. No del todo. Incluso la amenaza de un proceso judicial puede tener un efecto disuasorio, arroja luz sobre las malas acciones, aunque la justicia plena sea difícil de alcanzar. A veces el simple hecho de tener un lugar para exponer las quejas y documentar las atrocidades puede ser significativo para las víctimas, aunque no conduzca a penas de prisión. Es un proceso largo y lento esta construcción de normas internacionales. Este caso, independientemente del resultado, sin duda, ha suscitado mucho debate sobre esas normas. Es un recordatorio de que el derecho internacional es una obra en curso que está siendo constantemente moldeada por los acontecimientos, las dinámicas de poder, y esperemos por nuestra idea en evolución de cómo debería ser un mundo justo. Bueno, nos has dado mucho en qué pensar hoy. Toda esta situación es como uno de esos libros de Elige tu propia aventura, lleno de caminos que se bifurcan y resultados inciertos. Estoy deseando ver cómo se desarrolla todo. Quién sabe, tal vez dentro de un año o dos volvamos aquí a The Deep Dives revisando este caso y viendo cómo ha acabado todo. Es una buena idea. Pero por ahora, gracias por guiarnos a través de esta inmersión profunda tan increíblemente compleja. El placer ha sido todo mío. Seguid enviando esas preguntas curiosas, amigos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz inmersión. Adiós también. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.